Para el sistema hormonal de la mujer, un colesterol bajo es sinónimo de fracaso hormonal. El colesterol las va a mantener delgadas, aunque no sea el objetivo, con buena masa muscular, jóvenes, con una piel y un pelo muy sanos y encima con una buena regulación hormonal. Dr. José López, médico microbiólogo y especialista en neuronutrición con más de 25 años de experiencia clínica, ayudando a las personas a equilibrar sus hormonas, recuperar su energía y transformar su salud sin fármacos. ¿Cuál es la principal causa de desregulación hormonal hoy en día? Hoy en día estamos viviendo unas vidas muy alejadas del origen natural. Ni comemos igual, ni estamos en contacto con la naturaleza, ni aprendemos a conectar con lo emocional, con lo mental, con lo espiritual, como si fuese parte de nuestras vidas. Cuando una mujer entra rápido en la premenopausia, es que su sistema hormonal está en fracaso total. Y la causa es déficit de 5 suplementos que pueden ayudar a que una mujer regule su sistema hormonal. Si una mujer que quiere regular su sistema hormonal no está tomando, va a seguir con el desajuste hormonal. ¿Cuáles son los disruptores más conocidos? 1. Los cosméticos y los productos de higiene personal. La hormona que baja la ansiedad, que tranquiliza la mente y el cuerpo. Reduce la inflamación. En la mujer, en el ciclo menstrual, esa hormona se llama... Hoy vamos a hablar de uno de los grandes sufrimientos hoy en día de las mujeres y que tiene que ver con el desequilibrio hormonal, pero no desde lo superficial, sino desde la raíz, desde tu microbiota, del cual mi invitado de hoy es experto, para que tú puedas aprender qué comer para recuperar tu salud hormonal, qué rutinas, qué hábitos puedes adquirir a partir de hoy, cómo mejorar tu piel, tu pelo, tu salud en general. Así que quédate hasta el final porque estoy segura que este episodio va a ser revelador. Bienvenido, doctor José López, nuevamente a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Hola María, muchas gracias. Contento de estar aquí nuevamente contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente esta invitación, que aquí tenemos como uno de los invitados favoritos del podcast. Porque nos traes muchísima información de mucha calidad, así que será un honor compartir este espacio contigo. Gracias. Para empezar, José, ¿qué es lo que está pasando que está enfermando nuestras hormonas femeninas? ¿Es el ambiente, el estrés, las toxinas? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la principal causa de desregulación hormonal hoy en día? Mira, te voy a contar siempre desde esta visión, ¿no?, de comida, hormonas, toxinas, traumas, pero vamos a ampliar un poquito más. No voy a simplificar solamente a contarte cuáles son los elementos básicos que comida, hormonas, toxinas, traumas que están desequilibrando el sistema hormonal femenino. Uh-huh. Te voy a poner el antecedente. Y el antecedente es que hoy en día estamos viviendo unas vidas muy alejadas del origen natural del ser humano, ¿no? Es como si estuviésemos sacados de entorno natural, los seres humanos, ¿no? Entonces ya se habla de qué pasa cuando sacas de su entorno a los peces, qué pasa cuando sacas de entorno a los lobos. Se producen un montón de cambios en todos los niveles. Bueno, pues la novedad es que a los seres humanos se nos ha sacado ya de nuestro entorno, ¿no? Es como seres humanos, te cuento que ni comemos igual, ni estamos en contacto con la naturaleza, ni aprendemos a sanarnos de forma natural, ni aprendemos a conectar con lo emocional, con lo mental, con lo espiritual, como si fuese parte de nuestras vidas. Entonces, al habernos sacado del contexto, hoy en día tenemos que aprender cómo reconectar con el cuerpo, con las emociones, con la mente, con el espíritu. Y las herramientas que yo propongo básicas son comida, hormonas, toxinas y traumas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de que los seres humanos, las mujeres, están en un entorno alejado de lo que es natural, desde la biología, desde la vida, entonces es mucho más fácil comprender por qué son tan importantes estos 4 microscopios y qué es lo que más está afectando la salud de las mujeres. Para que todas podamos entender también y se puedan identificar, porque esto realmente es el día a día.
Últimamente esto es el día a día. Muchas afecciones, sintomatologías de cansancio, fatiga, caída del pelo, en fin, un sinfín de cosas que parecen ya naturales, parecen como que, bueno, esto me ha tocado. Y más cuando pasan los años, llegamos pues eso, a una edad un poquito más avanzada, pues pasamos ya a la edad de juventud y de parecer tener toda la energía del mundo. Y de repente nos sentimos cansadas, llegamos a los 40 y parece que esto es lo normal porque, claro, te estás haciendo mayor. ¿Hemos normalizado lo que no es normal? Sí, esto pasa cuando después de una o dos generaciones, ¿no? Que ya la tenemos, se ha normalizado el estado antinatural en el cual estamos los seres humanos, ¿no? ¿Qué es antinatural? Entonces, cuando ya, por ejemplo, pasamos de una alimentación completamente natural, esto vamos a hablar ahora con más detalle, si pasas de una alimentación completamente natural a una alimentación principalmente de alimentación procesada, cuando ya lo ves normal, cuando ya casi te cuesta hacer el cambio, es que has normalizado también los síntomas que se producen al hacer este cambio nutricional. O sea, no solamente normalizas a la par el cambio de alimentación, de natural a procesada, también normalizas los síntomas que van produciéndose en este cambio nutricional. Y si ya eres de una segunda generación de alimentación procesada, lo normal, entre comillas, es tener problemas o desajustes y síntomas físicos, por ejemplo, previos a la regla, ¿no? Es que quiere decir que ya eres una segunda o una tercera generación de mujeres que están expuestas a algún tipo de componente de la alimentación o de la higiene que está afectando su salud, pero ya lo ven casi como normal, que le afecte de esta manera. ¿Cuáles serían esos síntomas, señales claras que nos hacen entender que tenemos un desajuste hormonal? Mira, te voy a contar los más importantes. Sí. Voy a utilizar el método que tengo en la consulta o en el curso Mujeres para decirte cuáles son. Comida, hormonas, toxinas y traumas. ¿Vale? Entonces, desde la comida, por ejemplo, es muy frecuente en la fase premenstrual, se llama fase lútea, ¿de acuerdo? Justo antes de la menstruación, o en la ovulación, que es a la mitad del periodo del ciclo menstrual, en mujeres que están en edad fértil, pues desde los 20 hasta el último día que tengan la regla. Y entonces, ¿qué es lo normal? Pues lo normal sería que no notes síntomas digestivos. ¿Qué es lo que ha pasado y qué síntomas se están manifestando? Pues que las mujeres en fase premenstrual u ovulatoria, durante la ovulación, tienen inflamación intestinal, ¿de acuerdo? Se dan cuenta que algunos alimentos no los están digiriendo bien, les producen hinchazón y dolor. Segundo, están desarrollando intolerancias alimentarias, ¿sabes? Que se dan cuenta que algo no anda bien, que algunos alimentos claramente no los están tolerando, ¿no? Y está relacionado con lo anterior que he dicho, que son molestias digestivas, hinchazón, malas digestiones. Tercero, tienen una necesidad de incorporar harinas o azúcares antes de la regla o también durante la ovulación, he dicho. ¿Vale? Entonces, estos son los síntomas más frecuentes que están relacionados con la alimentación y por supuesto que tiene que ver con el tipo de comida con la cual está asociado este síntoma. O sea, que no es natural que yo sienta cierto tipo de antojos a ciertos azúcares, ¿no? Sobre todo en la regla, de que lo vemos en las películas, ¿no? Una mujer que está en la regla y demás y se como que se deprime, se va hacia adentro, no quiere hacer nada, se pone películas, come chocolates, helados y tal. ¿Eso no sería lo normal? No es lo normal. No es lo normal. Entonces, ¿qué ha pasado con la comida? ¿Qué es lo que ha pasado para que esto suceda? Si tienes una alimentación industrial, es la base de tu alimentación son los carbohidratos y los azúcares. ¿Cuál es el cambio que se ha dado en las últimas 2 generaciones? ¿Qué comían las abuelas? Las abuelas que no tenían esta pirámide nutricional, las abuelas comían proteínas y grasas de origen animal. ¿Cuál era el desayuno habitual de una familia que contaba con recursos? ¿Cuál era el desayuno natural? Pues te cuento que eran huevos, lo principal,
Y en algunos casos quizás alguna proteína, alguna carne o tocino, que siempre ha sido, o bacon, o algún tipo de embutido muy natural que tuviesen a disposición. Lo natural era que contasen siempre con mantequilla en todas las casas en esa época, ¿sabes? Lo raro era contar con pan, por ejemplo, de todo tipo o variedad. Solían tener, si tenían un pan, era lo más tosco de pan que puedes imaginarte. Sí, que esto le era llaman lo el normal. pan de agua, ¿no? Como solamente Sí, harina, mantequilla y sal. Y agua y sal. Y entonces, y encima sabían que esto no les iba a saciar. Lo sabían porque lo vivían todos los días. Claro. Y entonces el pan era como un complemento de la nutrición. No era la base de la nutrición. Sentían y practicaban que lo más importante para tener energía a lo largo del día y del mes, por lo tanto, eran los huevos, por ejemplo. Y entonces lo que las abuelas vivían como algo natural, que era comer mucha más cantidad de grasa y proteína, hoy en día cuando una mujer está premenstrual, lo manifiesta con estas necesidades. El cuerpo en verdad no le está pidiendo ni azúcar ni harina, le está pidiendo que coma grasas. Pero no el día de la premenstrual solamente, sino por amor de Dios, ¿ves cómo estás? ¿No? Este sería el síntoma premenstrual. Sí. Pero por favor, mira cómo estás, que no tienes suficiente cantidad de progesterona, ¿no? Que se fabrica, ahora lo cuento en hormonas, con colesterol. Y entonces, por favor, come más cantidad de grasa y proteína de origen animal, ¿no? Este sería, si yo pudiese hablar a nombre del cuerpo de una mujer, pues me voy a permitir en esta entrevista hacer del cuerpo de una mujer. Es decir, voy a representar, con tu permiso y el de todas las mujeres que están viendo el programa, voy a decir, el podcast, el cuerpo te está diciendo en la fase premenstrual, basta ya, necesitamos urgentemente que comas todos los días proteínas y grasas de origen animal. Esto sería como el microscopio comida. ¿Qué pasa a nivel hormonal? Sí. Los seres humanos necesitamos de una materia prima fundamental para fabricar hormonas. Entonces, la hormona que baja la ansiedad, que tranquiliza la mente y el cuerpo, que reduce la inflamación en la mujer, en el ciclo menstrual, esa hormona se llama progesterona. Para fabricar suficiente cantidad de progesterona, porque los estrógenos se fabrican inclusive con poca cantidad de colesterol. Pero para fabricar suficiente cantidad de progesterona, que es antiinflamatoria, relajante, ayuda a estabilizar las emociones, entonces reguladora del sistema nervioso también, que es la progesterona, se necesitan niveles óptimos y primera calidad de colesterol. Es decir, que incluso colesterol no es solamente la cantidad lo que importa, sino también la calidad del colesterol que tu cuerpo fabrica. O sea, no es cualquier tipo de colesterol, ¿no? No. Vale, ¿y cómo identifico colesterol bueno del que no es? Antes de seguir con esta conversación, quiero compartirte algo personal. Y es que el doctor José no solo está aquí como invitado, también me está acompañando a mí en mi propio proceso de regular mis hormonas. Y la verdad es que esto ha supuesto un antes y un después en mi vida, porque justo después de haber dado a luz, tuve un desarreglo hormonal muy fuerte. Me sentía cansada, sin energía, con altibajos que no podía explicar. Incluso empecé a tener inflamación y retención de líquidos. Y cuando el doctor José vino por primera vez al podcast, muchas de las cosas que me dijo me hicieron un clic y decidí dejarme acompañar con su plan de alimentación y suplementación. Ya llevo varias semanas en este proceso y debo decirte que el cambio es evidente. Menos cansancio, más vitalidad y mucha más claridad mental, entre un montón de cosas más. Por eso quiero hablarte de su formación online llamado Mujer, pensada para quienes tienen algún tipo de desarreglo hormonal, acompañado de hinchazón, niebla mental, reglas dolorosas o irregulares o que están atravesando la menopausia.
Aquí aprenderás a entender qué está ocurriendo en tu cuerpo a nivel hormonal, a leer tus analíticas sin miedo, a descubrir qué alimentos y hábitos te ayudan a regular nuevamente tus hormonas y a desinflamar el cuerpo para sentirte con más vitalidad que nunca. Tendrás una guía de suplementos, dietas antiinflamatorias paso a paso y muchas cosas más. Si tu cuerpo está cambiando y no sabes por qué, esta formación puede ser tu guía para recuperar tu energía y tu equilibrio. Todos los detalles los encontrarás en el enlace que dejaremos debajo de este video o en el QR que encontrarás a continuación. Con eso continuamos esta entrevista con el doctor Hossen. Espero que lo disfrutes. Vale, ¿y cómo identifico colesterol bueno del que no es bueno? Mira, hay dos formas de identificarlo, ¿no? La sencilla es, pues dime qué comes y te diré qué colesterol tienes, ¿de acuerdo? Entonces, si tu alimentación son carbohidratos, entonces yo sé que una persona que come solo carbohidratos, su cuerpo le va a fabricar solo colesterol de calidad regular o mala en realidad, ¿vale? Y entonces es tan sencillo como esto, ¿no? Tú pides una analítica y te miran el colesterol y está normal o cerca del borde máximo, ¿no? Entonces la persona se puede quedar hasta contenta. Si lo tiene bajo, le van a decir que muy bien, fíjate, como si esto fuese una realidad. Sí. Y de hecho trajimos un experto en colesterol que hablaba precisamente de desmitificar esto, que un colesterol bajo más bien te trae muchísimos problemas. Peligrosísimo. Para el sistema hormonal de la mujer, un colesterol bajo es sinónimo de fracaso hormonal. Un colesterol bajo se puede catalogar como tal cuando está por debajo de 180 miligramos por decilitro. Cuando el valor máximo, digamos, actual, según medicina convencional y los valores convencionales, es de 200. O sea, totalmente desproporcionado. Los indicadores frente a lo que necesita una mujer. Sí. ¿Cómo sabemos que el colesterol que tengas, independientemente de la cifra, es de mala calidad? Y por lo tanto, no solamente te conlleva a un fracaso hormonal, que esta reunión de hoy es para hablar de esto, claro, sino a otros riesgos de la salud. Problemas cardiovasculares, enfermedad mental degenerativa, enfermedades autoinmunes, depresión, ansiedad, cuando el colesterol es de mala calidad. Los valores que determinan que independientemente del valor del colesterol tienes mala calidad de colesterol son los siguientes. Que el colesterol HDL, esto es una proteína en verdad que transporta colesterol a todas partes del cuerpo, donde lo recoge de donde sobra el colesterol, pues lo recoge el HDL y lo lleva al hígado, ¿sabes? Eso quiere decir que el cuerpo no lo necesita. Entonces lo recoge el colesterol que sobra. El HDL tiene que estar por encima de 65 miligramos decilitro en todas las mujeres. ¿Cómo lo tienen? Normalmente si tienen colesterol de mala calidad, bajo, por debajo de 65. El segundo valor más importante son los triglicéridos. Los triglicéridos en una mujer que tiene colesterol de mala calidad está por encima de 90 o por debajo de 43. Cuando los triglicéridos están tan bajos o más altos de 90, que te acabo de decir, o más bajos de 43, sí, la mujer o está sin recursos para fabricar hormonas o está en situación de emergencia, si está alto. ¿Sabes? Es como que los tejidos están demandando grasa de primera calidad y no la obtienen. El cuerpo demanda triglicéridos, pero son de mala calidad. Cuanto más altos estén los triglicéridos, peor calidad de las grasas. Una mujer que hace un cambio nutricional y empieza a comer más cantidad de proteínas y grasas de origen animal, fabrica colesterol de primera calidad. Sus HDL, sus proteínas HDL están por encima de 65 y sus triglicéridos están por encima de 43, pero por debajo de 90, es decir, entre 43 y 90. Habitualmente, pues en un rango de 70, 50, esto sería lo ideal. Vale. Entonces, independientemente del valor de colesterol en sangre, estos dos, HDL y triglicéridos, son los valores que me indican la calidad de colesterol que tiene una mujer.
Interesante. ¿Qué pasa si su colesterol es de buena calidad? Uh-huh. Pues habitualmente van a tener valores más altos de colesterol. Claro. Lo primero. Claro. Esto es lo que veo yo todos los días en la consulta. O sea, que más de 200 seguro. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Entonces, los estudios han demostrado que si tu HDL es superior a 65, ¿no? Yo lo que veo en la consulta son HDLs de 70, 80, 90, 100. Cuando el HDL está tan alto y cuando los triglicéridos están por debajo de 90, el riesgo cardiovascular prácticamente desaparece. Con cifras de colesterol, inclusive de 350 o más. Los estudios están demostrando que para que una persona esté segura a nivel hormonal, sí, tiene que tener estas cifras de HDL y triglicéridos. Y ya se ha llegado a un consenso general, es independiente de la cifra total del colesterol. Claro, o sea que ese indicador ya no te vale. No, es como el colesterol total tiene que ser leído en contexto. Claro. Sí, en la consulta yo lo que hago con personas que tienen esta elevación, sí, ya que resulta una novedad para el resto de mis colegas médicos. Totalmente, o sea, esto es... Sí, esto es nuevo. Entonces lo que sí, hacen habitualmente, lo que hago yo es insistir en que manden a una revisión cardiológica para un estudio de ecodoppler de las arterias carótidas. ¿Qué pasa? Que cuando las pacientes llevan tiempo haciendo cambios nutricionales en la consulta o en el plan de salud, en el curso, descubren, les mando al cardiólogo. Porque tú tienes un curso sobre esto, ¿no? Sí, para tengo un mujeres. curso sobre esto para que las mujeres comprendan cómo funciona su cuerpo, a qué tienen que atender, qué cambios tienen que hacer y que dejen de tenerle miedo a su propio cuerpo y a la comida, por ejemplo, claro, y a las analíticas. Y en este sentido, cuando el colesterol está alto, muy alto, entonces les digo, venga, vete a hacer el estudio ecodoppler. Insisten que te manden al cardiólogo. Les hacen el estudio ecodoppler de las carótidas y aunque tenga más de 350 de colesterol, el estudio sale absolutamente favorable. Es que no tienen ni obstrucción, ni tampoco tienen ateromas en las arterias carótidas. Claro, esto es una maravilla para el paciente y también para el médico cardiólogo que lo está mirando. claro. La conclusión es, oye, no entiendo esta analítica, pero está claro que estás bien según HDL y triglicéridos y tu arteriografía demuestra que no hay riesgo en ti, no tienes riesgo. Entonces, esto nos da seguridad de que todo el colesterol que parece que sobra, que no es verdad, es de primera calidad, porque si no estaría... Y que el cuerpo almacena. Y que el cuerpo está utilizando este recurso vale, o para fabricar neuronas o para fabricar progesterona. Entonces, estás asegurando el recurso para que tu cuerpo fabrique la hormona antiinflamatoria, la hormona relajante, la hormona reparadora que el cuerpo está necesitando en una mujer cuando está llegando a esta información. Y esto tiene mucho que ver con estos problemas ya de nuestros aparatos reproductores, por ejemplo, pues eso, ¿no? Quistes, ovarios, poliquísticos. ¿Tiene relación con la falta o la desregulación de colesterol? Sí. Los estudios han demostrado que como no hay el recurso de la materia prima, que es el colesterol de primera calidad, cuando no hay este colesterol... por cierto, siempre la gente me dice, oye, ¿y el colesterol malo es esto que tú dices, el colesterol de mala calidad? No. No existe un colesterol malo como tal en las analíticas convencionales. Claro. No existe. No te da, ¿no? No, no existe. Es el colesterol LDL... que los médicos, o la historia en general, no sé cuándo nació esto del LDL malo, es cuando se le llama al LDL malo, no está bien visto. Es una analítica, quiero que todo el mundo lo mire, principalmente si hay médicos escuchando este podcast también, que alguno habrá. Sí. El LDL no es una medición, es un cálculo matemático que se puede sacar con una calculadora casera. No te miden el LDL. Te hacen un cálculo, ¿sabes? El método más utilizado es un cálculo de Friedewald, se llama, y es un cálculo, no es una medición del LDL. Yo a mis pacientes en consulta cuando hay preocupación, sí, además de mandarles al cardiólogo si hay preocupación, les mando a medir el tamaño de las partículas LDL con una prueba específica que me indica si ese colesterol LDL es de primera calidad
¿Cómo es el tamaño? O de mala calidad. Y lo que indica esto es el tamaño de la partícula. Si es de mala calidad, más... Son pequeñas. Son pequeñas. Son duras, son oxidadas, son pequeñitas y por lo tanto sí que esas tienen más posibilidades de quedar atrapadas en las paredes arteriales. Interesante. Pero si es grande, sí. si son partículas blandas, grandes o gigantes, ese es imposible que se quede atrapado en una. Es más, los estudios han demostrado que cumple una función de recogida de material muy parecida, incluso superior, al colesterol HDL. ¿Y qué más hace este colesterol LDL? Sirve para fabricar hormonas de primerísima calidad. Wow. O sea, todas las personas, todas las mujeres que hoy en día están viviendo, sufriendo de un desarreglo hormonal, lo primero que tienen que revisar es cómo está su colesterol. Sí. Yo creo que lo más sencillo, por ejemplo, en una mujer, lo primero que tienen que ver es qué comen. Claro. Esto es fundamental. Por ahí, totalmente. Lo siguiente es revisar o no asustarse. Por ejemplo, yo tengo pacientes en la consulta que a raíz de los podcasts o de la información que les ha llegado, empiezan a comer huevos, caldo de hueso, más proteína, ¿no? Y entonces, al cabo de un mes o dos, o escriben o directamente piden una consulta diciendo estoy sumamente preocupada porque aunque me siento mejor, fíjate cómo es, me siento y me veo mucho mejor en estos 2 meses. Ya no tengo inflamación, ya no tengo dolor, estoy empezando a dormir bien, me ha mejorado la piel, estoy físicamente, me veo mucho mejor y hay un pero me ha subido el colesterol. Y entonces aquí la información es, ¡qué maravilla! Digo, vamos a mirar tu HDL, claro, tus triglicéridos. Digo, ¿te preocupa? Vamos a pedir el tamaño de las partículas LDL. Digo, ¿te sigue preocupando? Digo, insiste en que te manden al cardiólogo ecografista para que te mire la calidad de tus arterias carótidas, porque eso indica la calidad de las arterias del corazón, porque son las arterias carótidas que salen directamente del corazón, ¿sabes? De las coronarias, que se llaman. Y entonces eso te indica la calidad del colesterol que tú tienes. Cuando llegan a la consulta, entonces lo primero que se tiene que reconocer es que no existe un colesterol malo en estos casos, de estas pacientes. Muy bien. Entonces, esto genera un cambio de mentalidad y una confianza en el cuerpo que antes no había. Y es que si tu cuerpo está funcionando mejor, si tú te sientes mejor, si te ves mejor, sí, ¿por qué tiene que haber algo malo detrás? Me resuena tanto lo que dices, porque es que, claro, hemos estado viviendo épocas también en donde odiábamos el tema de la grasa, ¿no? Sí. Todo sin grasa, todo light. A la mantequilla le quitas la grasa. ¿Qué más? Al pollo, ¿no? En la carnicería te dicen, la pechuga sin grasa, sí, te la quito la grasa. Sin grasa. Carne sin grasa. Es que estoy a dieta, ¿sabes? Y eso luego te provoca unos desajustes hormonales importantes. Totalmente, ¿no? Entonces esto es súper importante porque en general, por ejemplo, las mujeres que están en un cambio o en un desajuste hormonal, habitualmente pueden tener aumento de peso. Habrá algunas que tengan pérdida de peso, por supuesto. Pero cuando tienen el aumento de peso, a este grupo de mujeres es a la que más le preocupa comer tanta proteína y grasa de origen animal. Porque están en una lucha interna donde les han dicho que la grasa es mala y que ellas están llenas de grasa. Claro. No. Claro. Las mujeres que tienen sobrepeso o aumento de peso, lo que tienen es inflamación y retención de agua, porque el cuerpo no tiene suficiente cantidad de hormonas para regular esa inflamación. ¿Y con qué se fabrican esas hormonas para regular inflamación? Con colesterol. ¿Qué pasa cuando las mujeres hacen el cambio y empiezan a comer proteínas y grasas de origen animal? Que ven desinflamarse. Tengo mujeres en la consulta que me dicen, es la primera vez en mi vida, después de 3-4 meses de estar haciendo el cambio en la consulta o en el curso, a los 3-4 meses del cambio me dicen, es la primera vez en mi vida que me veo bien y por fin confío en mi cuerpo. Habiendo hecho todas las dietas posibles. Claro, dietas restrictivas, dietas de contar calorías, dietas libres de grasa 100%, la dieta de la proteína, la dieta del carbohidrato, o sea, han hecho todas las dietas. Pero cuando empiezan a ver
que la clave para estar bien, para sentirse bien, es la proteína y la grasa y la subida del colesterol con un HDL alto y con triglicéridos bajos, se dan cuenta de que este es el camino para su recuperación, ¿no? Que lo descubren ellas mismas. Espectacular. Sí. Si hablamos ahora sí del ambiente, el estrés, ¿cómo impacta a nuestro equilibrio hormonal el estrés crónico? Sí, mira, el estrés crónico, que también es el microscopio hormonas, pasa lo siguiente. El cuerpo, el eje hormonal empieza en el hipotálamo, ¿vale? Que es una sección del cerebro que está aquí, por aquí arriba, al medio, profundo, no en la superficie. Y el hipotálamo es el detector de las amenazas de la vida, ¿vale? Los órganos de los sentidos mandan la información al hipotálamo, oída, vista, gusto, tacto, es decir, olfato, y el hipotálamo, en función a lo que detecte, ¿no? Por ejemplo, si detectase el rugido de un león, ¿no? Hoy en día ya no hay esto, pero si lo detectase, entonces te mandaría peligro, alarmas por todas partes del cuerpo y activaría un eje hormonal, que es la fabricación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales para fabricar cortisol, para que tú tengas energía y salgas corriendo, para que llegue un montón de adrenalina a tu cerebro y solamente te enfoques en las soluciones para salvarte la vida del león. Entonces, este eje entra en actividad cuando uno detecta amenazas. ¿Qué amenazas detecta hoy una mujer, hoy en día? Pues fíjate, desde la efectividad laboral, ya no son leones, ahora son... Si el jefe es tus metas, tus objetivos que te has puesto, sí, financieros, económicos, de todo. Puede ser el jefe o puede ser tú misma. Claro. ¿No? Entonces ahí es la presión que ejerces sobre ti para conseguir tus propias metas, ¿no? Para no fallar, entre comillas. La hiperexigencia de la mujer altera el eje. Entonces, ¿qué eje va a primar? Pues mira, fíjate, el reproductivo hormonal es lo menos importante en esta situación. Prima antes la supervivencia, la fabricación de estrés y de cortisol y adrenalina para sobrevivir, como si te estuviese persiguiendo un león para comerte. Claro. Y fíjate el contexto que tú has puesto. Hiperexigencia laboral, rendimiento, productividad. ¿Pero qué tiene esto que ver con el león? Pues pareciera que nada, pero en realidad para la biología del cuerpo de una mujer es exactamente como si le estuviese persiguiendo un león para comérsela. Lo interpreta así, claro. Sí, la biología sí. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? Que si no comprendes lo que tu cuerpo necesita para fabricarte hormonas sexuales, tu cuerpo va a decidir sin consultarte. Va a fabricar hormonas de estrés directamente y por lo tanto va a suprimir o cortar la fabricación, por ejemplo, de la progesterona. Entonces, podrías seguir teniendo la regla todos los meses con estradiol, con estrógenos, que tu cuerpo va a producir. Entonces, tú tienes la regla regular, pero la tienes inflamada, adolorida. Reglas abundantes. Abundante. A veces te cuento que si midiésemos si hay ovulación en las descubriríamos que no hay ovulación en la mayoría de los meses. Porque sí puedes sangrar, pero puedes no ovular. Exacto, porque el sangrado depende solamente de la cantidad de estrógenos que tu cuerpo produzca. Pero la ovulación, que no solamente es un proceso para la fertilidad, sino además para la regulación del sistema nervioso, para la regulación del sistema inmunológico, para la regulación del sistema digestivo, para la estabilidad emocional. Fíjate cuántas funciones tiene la progesterona. Podrías, sin ovulación, porque no hay cantidad suficiente de progesterona, alterar y afectar cada uno de estos lugares que he dicho. ¿La infertilidad está directamente relacionada con el estrés? Sí, por este mismo mecanismo se ha podido ver en todos los estudios. Me sonrío porque es justo lo que no te he dicho, que me he guardado antes. Sí. Lo has concluido por tu propio razonamiento. La infertilidad es una de las razones fundamentales asociadas al estrés por este mecanismo hipotálamo-hipófisis suprarrenales, que considera que es más importante fabricar cortisol, adrenalina para sobrevivir, a veces al día a día. Fíjate qué desastre, ¿no? No solo cuando te persiga el león, no solo cuando tú sientas que estás con presión, sino que en el día a día quieres mejorar tu productividad, quieres sobresalir, quieres que te dé tiempo a todo. Sí. Entonces, en ese momento, el cuerpo prioriza la fabricación de hormonas de estrés y antes que fabricar progesterona antiinflamatoria,
neurorelajante, estabilizadora del sistema digestivo. Y proovulatoria, ¿no? La ovulación es un momento necesario en el mes de la mujer, en el cual el cuerpo entra en un proceso regulatorio natural. Si no hay ovulación, el cuerpo se está desajustando. Cada mes que pasa se está desajustando más. Aunque tengas la regla, fíjate. Pues la regla, mientras tengas más de 35 picogramos por mililitro de estradiol o estrógenos, vas a seguir teniendo la regla puntualmente todos los meses como un reloj. Repito, aunque sea inflamatoria, dolorosa, ansiogénica, depresiva, hinchada, o sea, aunque con insomnio, aunque sigas teniendo todos los meses la regla, estás en un desajuste hormonal. ¿Qué hay acerca de el hipotiroidismo que tan sonado está últimamente? ¿Con qué está relacionado? ¿Es estrés, es colesteroles? ¿Qué hay ahí detrás de esto? Sí, mira, el cuerpo, en el sistema hormonal, el cuerpo funciona como una orquesta coordinada, ¿no? Las orquestas. Yo he estado en algún concierto, ¿sabes?, de una orquesta, y me parece fantástico la forma en la que coordinan sus instrumentos, ¿no? Y cuando están en la práctica inicial, cuando están practicando, si alguno desentona, pues es como un ruido estrepitoso, escandaloso. El sistema hormonal de la mujer es como una orquesta perfecta. Debería funcionar así. Cuando una mujer que tiene poca cantidad de colesterol de primera calidad no está fabricando suficiente cantidad de progesterona y en cambio está fabricando más cantidad de cortisol y adrenalina, hormonas del estrés, entonces lo que hace el cuerpo es reducir el ritmo de la fabricación hormonal de la tiroides. Porque dice, antes el sistema hormonal femenino, hormonas sexuales, progesterona, dice, ¿cómo vamos a generar progesterona para ovular si lo que está haciendo aquí es perseguirnos un león para comernos? Claro. No ovula, no ovula, aunque no es verdad que os persiga un león para comeros, ¿no? Segundo, ¿para qué necesitamos energía durante el día? De regular, ¿no? Es una energía regular, porque esto es la hormona tiroidea. ¿Para qué necesito energía? Para digerir los alimentos. ¿Para qué necesito energía? Para estar concentrado durante mucho tiempo. Si lo que yo necesito es encontrar soluciones para salvarme la vida del león que me está persiguiendo. Entonces, día con día empieza a disminuir la fabricación de hormonas tiroideas, hasta que llega un momento en el cual está casi totalmente suprimida, y es cuando le dicen a una mujer, oye, tienes hipotiroidismo. Pero en verdad, el hipotiroidismo se podía haber previsto. Los niveles de hormonas tiroideas, principalmente la T3 libre, ¿no? Esta, en verdad, que si eres médico o médica, por el amor de Dios, pídela. Hay que medir. ¿Que no lo suelen hacer? No, hay que medir los niveles de la T3 libre. Entonces, esto también lo comentamos en el curso que damos para las mujeres, para que tengan referencias. Y también los niveles de la hormona TSH. Los valores, ¿te acuerdas? En algún programa hablamos de las estadísticas hormonales laboratoriales, sí, en general. Sí. No pasa, es exactamente igual con las hormonas tiroideas. La estadística es insuficiente. Cuando la TSH, que es el valor que más piden los colegas, está por encima de 1.5 de las unidades que se utilizan, ¿vale? Por encima de 1.5, esa tiroides está empezando a sufrir. La TSH se fabrica en el hipotálamo, no en la tiroides. La tiroides fabrica hormonas T3 y T4 libres. Si está funcionando todo bien, si el hígado está bien, si la microbiota está bien, si cuentas con los recursos necesarios para fabricar hormonas tiroideas, proteínas, yodo, zinc, selenio, si hay suficiente cantidad de nutrientes, la tiroides funciona perfectamente, siempre y cuando no haya estrés. Cuando hay estrés, se bloquea totalmente la función hipotalámica para fabricar hormonas tiroideas, es decir, se bloquea. Por más TSH que tengas, no se fabrica hormona tiroidea. Se bloquea. Hay un bloqueo. La produces, pero no funciona. Segundo, cuando sucede esto, y habitualmente hay déficit de nutrientes, el cuerpo lo único que va a priorizar es fabricar cortisol y adrenalina, que son para salvar la vida. ¿Cómo afecta el hígado en las hormonas?
Cuando, fíjate, ¿no?, que se manifiesta el hipotiroidismo funcional en una mujer, le va a pasar lo siguiente. Recuerda que no le van a pedir la T3 libre, le van a pedir la TSH, va a estar por debajo de 3 o de 4 y por lo tanto no le van a diagnosticar un hipotiroidismo. Sin embargo, he dicho antes que va a tener un déficit en la fabricación de T3 libre, ¿vale? Lo ideal es tener más de 3.2 picogramos por mililitro de hormona T3 libre, perdón que de tantos valores, en verdad están en el curso, entonces no los voy a mencionar a partir de aquí. Si la hormona T3 libre está baja, está en nivel subóptimo, lo que sucede con esta mujer es que se va a sentir cansada, agotada todo el tiempo y con baja tolerancia al frío. Además, se le puede estar cayendo el cabello, se le van a fragilizar las uñas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, está habiendo una deficiencia nutricional, está habiendo disminución en las hormonas tiroideas y una de las razones, no es suficiente con dar tratamiento de hormonas tiroideas, el Eutirox, la levotiroxina sódica, no es suficiente y no es lo ideal, lo indicado. Lo que hay que hacer en esta mujer, por ejemplo, es valorar con analíticas los nutrientes, tiene suficiente zinc, tiene suficiente selenio, oye, ¿está comiendo suficiente colesterol y proteínas de origen animal? Y luego, ¿qué tal funciona el hígado? El hígado va a funcionar bien hasta el final de sus días, pero el hígado cumple dos funciones. Fabricación regulación y gestión de los recursos del cuerpo, y luego cumple una función específica que se llama de desintoxicación. Está muy mal estudiada en la medicina convencional, aunque no es ajena, es medicina, y está mejor estudiada en la medicina funcional, donde lo que valoramos es si el hígado está saturado o está desintoxicando en condiciones. ¿Cómo crees que está el hígado de una persona con estrés, con déficit hormonal, con déficit de nutrientes, con saturación de carbohidratos? Que los carbohidratos son tóxicos cuando una persona no está sana. Sí. Cuando no está equilibrada una persona, todos los carbohidratos le resultan tóxicos porque no los está digiriendo. El órgano encargado de vaciar de toxinas el cuerpo, ya no te digo si tienes parásitos, que casi todo el mundo lo tenemos, esto lo habíamos comentado. En otra entrevista, ¿eh? Sí, en otra entrevista, eso es, gracias. El hígado se queda bloqueado y deja de eliminar toxinas. Entonces, ¿cómo se sabe cuando el hígado está bloqueado o saturado? Aparece dolor de cabeza, manchas o eczemas en la piel, problemas digestivos, puede ser diarreas, por ejemplo, aparecen diarreas frecuentes, toxicidad hepática, bloqueo hepático, cansancio, he dicho, y dificultad en los procesos mentales, niebla mental, agotamiento, ¿no? Entonces, piel, pensamiento y energía, ¿no?, se ven afectados. Vale. Y por supuesto, conversión de las hormonas tiroideas, es decir, el hígado forma parte importante junto con la microbiota intestinal en la fabricación efectiva de hormona tiroidea. Cuando el hígado está tan saturado por la alimentación, por el estrés, por las toxinas químicas, deja de fabricar hormonas tiroideas. No es su prioridad. La prioridad es quitar todas esas toxinas peligrosas que el cuerpo no puede gestionar y se olvida, por ejemplo, de la tiroides. Interesante. Sí. ¿Qué hay por qué está sucediendo tantos casos últimamente de mujeres que se les adelanta los síntomas de la menopausia, la perimenopausia? Sí. ¿No? Que técnicamente tendría que venir a partir de los 40, pero cada vez más mujeres comentan tener la menopausia precoz. Sí. Es increíble. Sí. Sí. Si te fijas con todo esto que hemos conversado, lo que hay es una carencia total de fuentes nutricionales que te ayuden a fabricar y a mantener tu sistema hormonal activo. Es decir, no hay colesterol en los depósitos de la mujer, ¿no? Te recuerdo una vez más, y recuerdo a todas las mujeres que nos estén escuchando o viendo, que el colesterol las va a mantener. Permíteme la expresión, aunque no es el objetivo. Delgadas, entre comillas, ¿vale? Aunque no sea el objetivo. Imagínate. Aunque no sea el objetivo. Con buena masa muscular
jóvenes, con una piel y un pelo muy sanos y encima con una regulación hormonal absoluta, ¿no? Buenísima, absoluta es exagerado por mi parte, pero una buena regulación hormonal. ¿De acuerdo? En la consulta las mujeres con desajustes hormonales me dicen, es la primera vez en mi vida que no me he enterado de la regla. Ahí te cuento un poco las herramientas que utilizo con la suplementación ahora en un rato. Sí, ahora lo compartimos. Lo comentamos, pero desde luego no se podría llegar a esto sin suficiente colesterol en el cuerpo de la mujer, de primera calidad. No se podría llegar a esto. Entonces, esto es. Cuando un intestino inflamado impacta en nuestro sistema hormonal. Sí. ¿Es verdad? Sí, claro. Sí, ahora bien, mi pregunta aquí es, ¿qué es primero en un desajuste hormonal? ¿Desinflamar primero el intestino? ¿Cuál es el camino? Sí, comentar antes de esto, de la pregunta del intestino, ¿no? Desajuste intestinal que tiene que ver con el desajuste hormonal, te aclaro que efectivamente he respondido parcialmente a la pregunta. La mayor parte de las mujeres que están con premenopausia o síntomas de perimenopausia ya han ido avisando, su cuerpo ha ido avisando, acuciando síntomas del desequilibrio de mucho antes. Dolores premenstruales en la ovulación, caída de cabello, antojos premenstruales, cambios de humor importantes, inflamación de la tripa, senos extremadamente sensibles, incluso dolorosos. ¿Sabes? Una de las cosas que más he visto es alteraciones en el cambio anímico, desde irritabilidad profunda hasta llanto incomprensible. Esto se ha ido viendo. Cuando una mujer entra rápido en la premenopausia, es decir, empieza a tener fallo en la producción de hormonas y por lo tanto deja de tener sangrado menstrual, es que su sistema hormonal está en fracaso total. Y la causa es déficit de progesterona, déficit de colesterol de primera calidad. ¿Qué tiene que ver el sistema digestivo con esto? Todo. El sistema digestivo es el encargado de absorber los nutrientes que van a luego depositarse en el cuerpo, en el colesterol, para fabricar hormonas sexuales de calidad. Cuando una mujer tiene desajuste hormonal o cuando tiene disbiosis intestinal con inflamación digestiva, cualquiera de estos dos, o los dos de una forma bidireccional, van a hacer que la mujer no almacene suficiente cantidad de colesterol, van a hacer que el sistema digestivo esté muy inflamado, por lo tanto va a impedir la absorción del colesterol de primera calidad y por lo tanto va a tener un fracaso hormonal, ¿no? Esto se produce por disbiosis intestinal, por inflamación intestinal digestiva, por mala alimentación, por una alimentación basada en cereales que son sumamente inflamatorios y encima el cuerpo, como no puede utilizar otros recursos, fabrica un colesterol de muy mala calidad que no puede utilizar para fabricar suficientes hormonas antiinflamatorias como la progesterona. A todo esto, que hemos hablado del colesterol de buena y mala calidad, la pregunta que se me viene es, ya me queda clarísimo de que el colesterol tiene que ser mi mejor amigo a partir de ahora. Sí, total. Total. Sí, objetivo. Exacto. ¿Cuáles son las fuentes de un colesterol saludable? ¿Dónde encuentro o dónde me aseguro yo de encontrar un colesterol saludable? Las fuentes más preciosas de colesterol de primera calidad son el caldo de huesos, en orden, estoy dándolo. Vale. Los huevos tienen idealmente que ser ecológicos y como poco, y ya no me gusta demasiado, camperos. Ah, sí, camperos. Como poco. Vale. ¿Sabes? Ideales que sean ecológicos. Vale. Camperos y en otros países suplementados con omega 3, por ejemplo, que les dan harina de pescado a las gallinas y mejoran los niveles de omega 3, o les dan hueso de pescado y entonces mejoran los niveles de omega 3. En tercer lugar, las vísceras, que son fuentes no solo de colesterol. De la vaca. De cualquier animalito. De cualquier animal. Sí, sí, te vale cualquier animalito, vale. El cordero te vale el cerdo, te valen las gallinitas con sus hígados. O sea, las vísceras de cualquier animalito son absolutamente nutritivas
Y la magia de la nutrición es que no necesitas comer ingentes cantidades de estos alimentos para tener suficiente potencia nutricional y buena calidad hormonal. ¿Sabes? Maravilloso. Maravilloso. Ni siquiera necesitas saturarte o estar ahí comiendo grandes cantidades de esto, que es lo que estamos acostumbrados a hacer con una alimentación pobre. Estos alimentos y luego las proteínas básicas, ¿no? Que son las carnes. Pero en verdad esto sería como lo menos significativo. Uh-huh. Sería caldo, huevos y vísceras. Y eso independientemente de en qué etapa de nuestro ciclo estemos, es decir, bueno, o una mujer de 30 años que está en su momento, pues, qué sé yo, de fertilidad y momento pues más activo, de energético y demás, que una mujer de 40, 50, ¿es el mismo tipo de dieta que necesita cada una de las mujeres o varía? Puede variar en función de la edad. ¿Vale? Y también en función del ejercicio físico que realice. Claro. O sea, por ejemplo, yo tengo mujeres de jóvenes que Sí. son muy activas y por lo tanto necesitan más cantidad de nutrientes, mayor cantidad. Tengo mujeres mayores que han bajado muchísimo la actividad física y, por ejemplo, hay un grupo de mujeres muy delgadas, ¿no? Y que su máxima preocupación, además de los desajustes que tienen, la disbiosis, problemas digestivos, mala nutrición, del recuerdo que tienen del sistema hormonal, muchas mujeres que ya están en la menopausia o en la perimenopausia, dicen, yo he tenido reglas muy malas, mucha inflamación, y ahora mismo lo que me preocupa es el cansancio, la niebla mental, la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, los dolores, las inflamaciones digestivas, ¿no? Es como que cambia el motivo de consulta. Sí. Y muchas veces me dicen la delgadez, el bajo peso. Y no se dan cuenta que está claro que la comida no tiene nada que ver. Cuando las veo en la consulta digo, ¿pero tú qué comes? ¿No? Y comen, no sé, 3 o 4 veces más que yo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y digo, está claro que no es la comida. Es la cantidad que te... Es otros elementos diferentes que están afectando tu salud. ¿Qué es lo que encuentro en una mujer mayor que, por ejemplo, ya no hace ejercicio de fuerza? Claro. Esto es la diferencia. Su alimentación no es proporcional al ritmo de vida que lleva. Claro, el cuerpo recibe todos los nutrientes, pero no los usa. Claro. ¿Por qué? Porque hay un mensaje en el cuerpo y es que ¿para qué los quieres si no los vas a usar? Claro. Entonces el cuerpo es como que por muchos nutrientes que le des, por cantidad de comida o tal, no fabrica, por ejemplo, masa muscular. No te eleva lo suficiente el colesterol y si lo hace, se queda ahí. Solo es el colesterol lo único que se eleva, pero no se eleva ni la energía física, ni la claridad mental, ni el peso. Entonces ahí yo dejo un mensaje claro. Digo, oye, entiendo que no tienes 20 años ni 30, pero no significa que debes dejar de ejercitar. Digo, al revés, para que tu cuerpo se mantenga joven, fuerte, sano, además de esta nutrición, también tienes que añadir ejercicio de fuerza. Porque si no, tu cuerpo se empieza a apagar en lugar de encenderse. Tengo vistas mujeres que están ya en menopausia que con el ejercicio de fuerza se mantienen jóvenes, activas y fuertes. Pero en estas edades, a muchas de ellas que no han tenido la costumbre, ¿no?, de entrenar habitualmente de jóvenes, le tienen miedo, y más al ejercicio de fuerza. Parece que no es peligroso para las articulaciones, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Pero no es verdad que sea peligroso para las articulaciones. Lo dicen, me lo dicen continuamente. Sí. Sí, le digo, vale, vamos a hacer lo siguiente. Vas a empezar a hacer ejercicio de fuerza en casa, por ejemplo, 2 o 3 minutos, con pesas, sentadillas. Digo, a la semana siguiente subes a 5, a la siguiente a 7, a la siguiente a 10 y así sucesivamente. Y cuando veas que el peso ya no lo notas, Sí. pasas de una pesa de 1 o de medio kilo a una de 1 o de 2. Y con el tiempo pasas a una de 5, fíjate. ¿No? Y entonces en este progreso las mujeres lo que descubren, bueno, las mujeres, todos los pacientes, pero las mujeres también descubren que el cuerpo se les está haciendo más fuerte, que están recuperando energía física, que se sienten mejor y que por lo tanto el ejercicio de fuerza había que introducirlo gradualmente, pero había que introducirlo. Claro. De hecho, claro, trajimos hace un tiempo atrás una experta en menopausia y decía que había que llegar al fallo. ¿Cómo es el fallo, no? En el momento en que sientes que ese peso ya te puede, ¿no? Que ya no puedes y ya es tu último esfuerzo, ese es el momento en que debes
parar y aumentar un poco más para la siguiente, ¿no? Llegar siempre al fallo, ese es como tu indicador para seguir avanzando Sí. en el ejercicio de fuerza. Sí, aquí hay que tener mucha paciencia y mucho cariño, ¿sabes? Ya, Es claro. uno mismo hacia sí misma, una misma hacia sí misma. ¿Por qué? Porque al principio, sobre todo mujeres, o que nunca han hecho nada de deporte, o que lo han dejado, yo qué sé, hace 30 años atrás, pues es verdad que la tolerancia del cuerpo es baja, la tolerancia al ejercicio, pero la masa muscular tiene memoria y es uno de los elementos del cuerpo que mejor memoria tiene. Entonces, empiezan a hacer ejercicio, la masa muscular recuerda y empiezan a resistir grandes cantidades entonces de peso, pero es necesario empezar con poco e ir subiendo gradualmente. Eso es. El fallo es ideal aunque dure poco, aunque tengas Claro. un fallo. O sea, no se trata aquí de reventarte en el gimnasio. Ya. Tengo pacientes en la consulta que logran hacer, o sea, jamás encuentran el fallo, pero revientan el sistema hormonal. O sea, imagínate, ¿no? Son mujeres que hacen ejercicio de 2-3 horas, no encuentran el límite de peso, pero no están fabricando hormonas. Ahí, en esas personas, lo que tengo que hacer en ellas es reducir la carga hormonal, la carga de peso y el ejercicio de fuerza. No es igual para todo el mundo. Hay mujeres que tienen que empezar a hacerlo y hay mujeres que tienen que frenar. Mujeres vigoréxicas con mucha energía, no notan el cansancio, se presionan para hacer el máximo rendimiento, lo consiguen, pero no tienen sistema hormonal. Y yo lo que veo ahí es cansancio, irritabilidad nerviosa, Wow. caída de cabello, agotamiento profundo, cambio emocional. Es que hay desequilibrios por todo lado, tanto que si te vas al extremo de una cosa como al extremo de la otra. Sí, yo creo que ahí lo que hay Claro. que hacer es aprender cómo funciona el cuerpo. Y en el caso de las mujeres que nunca hacen ejercicio, pues está claro que lo tienen que hacer. Por supuesto. Y en las mujeres que no están bien, pero que hacen mucho ejercicio de fuerza, pues valorar el sistema hormonal. Y si no tienen hormonas, es que el ejercicio está suponiendo un estrés grave para el cuerpo. No fabricas hormonas, solo fabricas cortisol y adrenalina. Tienen que aprender a parar. Sí, son mujeres que sistemáticamente, y esto como Claro. una lección de la vida, Sí, sí, sí. tienes que aprender a parar, no solamente en lo físico, también en lo mental, también en lo emocional, también en lo laboral, y es aprender a parar. Creo que eso es lo que más nos cuesta hoy en día. A las mujeres actuales, Sí. que todas, en general, yo en la consulta lo que veo, Mm. a la mayor parte de las mujeres relativamente jóvenes, ¿no? De menos de 40, o incluso de menos de 45, ¿sabes? Pero de 40 seguro. Es una hiperproductividad, una hipereficiencia, Sí. que esto se ve muchas veces manifestado en la analítica. ¿Cómo? Elevación de estrógenos y disminución de la progesterona. De los valores que yo llamo óptimos funcionales, ¿no? Es un estrógeno elevado con una progesterona disminuida, aunque nadie pueda decir que esto es una diferencia abismal, a nivel del cuerpo se nota. Y esto se llama dominancia estrogénica relativa. Pero si yo tengo pues tampoco están tan altos mis estrógenos. Sí. También veo mujeres con estrógenos elevadísimos en la fase lútea, que es antes de la regla. Digo, dominancia estrogénica, o sea, ya está, digo, es necesidad de hiperefectividad, mujeres que no paran nunca, ¿no? Versus lo que puede pasar también, que es elevación discreta de los estrógenos y caída total de la progesterona. Nunca ven que están con una premenopausia hormonal. Nunca lo ven. Nunca ven que está con un fallo hormonal, aunque no sea una premenopausia. Solamente se dan cuenta que tienen la regla todos los meses, pero que algo no anda bien. Ya las que se sientan identificadas ya saben lo que les está pasando. Sí, es importante esto, ¿eh? Totalmente. Es valorar las cifras exactas de hormonas y valorar cómo te sientes. Bueno, ya que hemos entrado al bloque de alimentación, me gustaría que nos puedas compartir como dos recetas. Vamos a ir a profundidad en estas 2 recetas claves. Una de ellas que compartiste ya en un episodio pasado del caldo de huesos, Sí. ¿no? Llegaron muchísimas preguntas sobre cómo se hace el caldo de Cómo huesos, preparar qué un buen huesos, caldo de huesos. Exacto. Si nos puedes compartir 1 o 2 recetas, sería fenomenal. Sí, el caldo de huesos
Lo ideal es siempre pues hervir una olla con agua suficiente, ¿no? Súper. Que cubra los huesos que vas a poner, ¿de acuerdo? Que el agua que cubra suficiente los huesos que vas a poner en la olla. Los huesos más recomendados son, para empezar, los huesos del pollo, por ejemplo. No se necesita, alguna pregunta, a veces la gente me dice, ¿solo tengo que poner hueso o puedo poner algo de carne? Digo, no, hombre, pon carne también, no pongas solo huesos. Claro. Se llama caldo de huesos por la forma de preparado, pero habitualmente son trozos de pollo con carne y hueso lo que se utiliza. Entonces, este es el más básico y yo diría que el mejor tolerado. Y ahí no se le añade nada más. ¿Sí sal? ¿Sí cositas? Le añades. Vale. A este alimento, primero al hervor, le das un hervor a los huesos del pollo con carne de pollo. Sí. Le das un buen hervor. ¿Cuántos minutos? Habitualmente 2 horas. 2 horas, Sí. Muy bien, vale. 2 horas. A las 2 horas disminuye, o sea, el fuego tiene que ser siempre a cocción lenta. Cocción lenta. Sí, perfecto. es importante que sea cocción lenta. Una vez que el agua del hervor inicial lo disminuyes al mínimo en el cual se mantiene un hervor superficial. Sigue cocinándose, le añades sal y le añades vegetales. Yo recomiendo vegetales fáciles de digerir. Muy bien. Nabo, zanahoria, calabacín pelado y un tronquito de apio, ¿sabes? Para que le dé un sabor al caldo. Fenomenal. Sal al gusto, la sal sin refinar, sal rosada, sal marina sin refinar, es nutriente fundamental, es alimento para el cuerpo, no es peligroso, no es perjudicial, no daña, no enferma, es nutriente fundamental la sal. Dejas hirviendo el caldo con tus verduras, le puedes añadir algunas hierbas aromáticas o raíces, un toque de orégano seco, un toque de albahaca y una pizca o 2 de cúrcuma en polvo. Lo dejas en hervor durante otros 20 minutitos. Muy bien. Apagas, dejas enfriar, cuelas las verduras por una parte, las sacas. ¿Esas no te las comes o sí? No, No, ¿verdad? no, en principio no. Vale. En principio no. Vale. Hay gente que tiene problemas digestivos, sensibilidad digestiva a las verduras. Los nutrientes que tenían que entrar de los vegetales, los minerales, ya están dentro del agua. Perfecto. Sí, recoges el caldo por separado, lo puedes congelar en frascos de cristal, dejas siempre a 3/4 del llenado para que no, pues se va a hinchar el caldo en el frío. Entonces, para que no se rompa el vidrio ni la tapa, a 3/4 de la capacidad del vidrio. Lo puedes Muy congelar. bien, vale. Se puede quedar ahí durante semanas en Fenomenal. congelación. El caldo que quieras utilizar hoy y mañana, por ejemplo, en la nevera, te lo dejas ahí adentro en la nevera, pruebas el caldo del día, recién preparadito, caldo consomé puro, y lo que sí que puedes rescatar es la carne del pollo. La carne del pollo rescata hasta el último trocito de carne pura, porque eso es un caldo una carne Claro. de caldo de huesos. Claro, que antes lo usaban nuestras abuelas para sanarte de los resfriados y demás, que antes era, bueno, del caldo de gallina. Caldo se de decía, gallina. ¿no? El Pero caldo de es lo gallina. mismo. Vale, Recogemos la información de Muy esa bien. cultura de las abuelas. Sí, sí. Y te cuento que este es el caldo de huesos más básico, el mejor tolerado. Si la gente lo está llevando ya y lo toma desde hace varios meses, Sí. en algún momento pueden añadir huesos de res, huesos de cerdo, o lo pueden hacer en el caso de que haya mujeres que les cuesta comer pollo u otros animalitos, lo pueden hacer exactamente Sustituir, igual claro. con con espinas de pescado, cabezas de pescado, por ejemplo. Es exactamente el preparado, solamente cambiando el ingrediente básico de los huesos. Perfecto. Sí. Y entonces, una vez colado el caldito, lo puedes congelar y tomarlo en el día también. Sí. ¿Y por qué caldo de hueso? O sea, ¿qué tienen los huesos? Sí. Los huesos, fíjate que el componente básico de los huesos es grasa, colesterol de primera calidad, Muy bien. células madre, minerales de todo tipo, todos los minerales y todas las vitaminas liposolubles que son tan difíciles de conseguir. En el resto de las carnes no tienen vitaminas liposolubles, solo lo tiene la grasa de primera calidad. ¿Dónde está esta grasa de primera calidad acumulada en el cuerpo de los animalitos y de los seres vivos? En la médula ósea. Es decir, en la sustancia, lo que se llama... ¿Los tuétanos? En el tuétano, gracias, Eso. la palabra no me salía, gracias Marian. En el tuétano del hueso. ¿Vale? Entonces tiene los nutrientes fundamentales, el tuétano del hueso.
Bueno, en algunos depende, ¿eh? Hay algunas culturas que sí se come muy bien, ¿eh? Pero hay otras que dicen tuétano. Sí, hemos ido perdiendo la costumbre. Pero en verdad el tuétano se consume desde hace siglos en todas las culturas de la faz de la Tierra. Esta es la receta más básica, más simple y mejor tolerada del caldo de huesos de pollo. Hay gente que me escribe en la consulta muchas veces, me dice, ¿qué tengo que hacer si no tolero la grasa del caldo? ¿Es correcto que la retire? Si no la toleras, retírala. Claro. ¿Sabes? Claro. Lo ideal es tolerarla, aunque sea en pequeñas cantidades, Muy bien. porque tu cuerpo lo necesita. Y otras personas me preguntan, ¿qué pasa con el colesterol? ¿No? Y es cuando les cuento lo del colesterol, la importancia que tiene. Bueno, ya luego les mandas a esta entrevista y así ya no te vuelven ya a está, preguntar. lo van a entender perfectamente. Bueno, otra pregunta que también llegó era como, bueno, pero es que si estos animales están hormonados, ¿qué nos van a dar? Sí, este es un tema importante de conversación, pero estamos en un momento de la historia en el cual es tan difícil encontrar alimentos de origen natural, ¿no? Que si tú te centras solamente en encontrar esto, ojalá fuese lo ideal en todas partes del mundo, que tuviésemos acceso a estos alimentos ecológicos, ¿sabes? Pero son caros. Es difícil y en algunos países es muy caro, ¿sabes? Quizás en algún lugar de Latinoamérica o en África todavía es más barato conseguir este tipo de alimento. Sí. Pero en países desarrollados es más caro. Es muy caro. Y difícil de acceder a ello a veces. Tengo pacientes en Estados Unidos que me dicen que no pueden encontrar huesos ecológicos o carne ecológica. No la pueden encontrar en ningún lugar. Entonces, ante esta dificultad, es mejor consumir el caldo de huesos, ojalá de gallinas camperas al menos, que no consumirlo. Fíjate cómo es de importante, claro. Y en la situación en la que estamos actualmente, que es mucho mejor consumir eso que no consumirlo. Es que ahora, y lo hablábamos en varios episodios, cuando hablamos de verduras, legumbres y demás, es que dicen que cada vez más se están perdiendo los nutrientes debido a la tierra en la que se siembra, ¿no? Estas materias primas, digo, se está perdiendo la calidad de los nutrientes en todo sentido. Se está perdiendo, ¿no? Pero claro, a decirte, de alguna manera... Sí, sobre todo con el caldo de huesos y los huevos, es fundamental. Si no pueden ser ecológicos, el huevo yo recomiendo que siempre sea o ecológico o campero. Vale, pero el caldo de huesos, si no hay otra alternativa, el hueso es lo último en perder calidad. Porque de la calidad del tuétano depende la vida del animal. Entonces, esa es la norma biológica. Fenomenal. Porque de ahí salen los glóbulos rojos, los blancos, las placas. De ahí salen las células con las cuales el animal va a estar vivo. ¿Sabes? Entonces, lo último que pierde calidad es la médula ósea. Muy bien. ¿Algún alimento? Ya para pasar, porque luego nos toca más temitas, ¿eh? Me gustaría profundizar, pero creo que con esto lo has dicho muy completo y me ha gustado. ¿Algún alimento que tenga una cantidad de estrógenos importantes que podamos usar de manera natural? Sí, recuerda que te he contado en esta sesión. ¿No? Este es súper importante. Sí. Muchísimas personas y la industria y la información alternativa habla de los estrógenos sintéticos o el apoyo estrogénico, ¿no? Como esto es información mal comprendida. En realidad, ¿estamos saturados de estrógenos en este mundo actual? Prácticamente todo es estrógeno, ¿vale? Ahora te cuento más cuando hablemos de las toxinas. Muy bien. Todo es estrógeno. Y lo que falta realmente de verdad es la progesterona. Entonces, lo que va a hacer que haya un equilibrio nutricional es todo lo que contiene colesterol. Claro. Esto nos va a ayudar a equilibrar esas cifras tan desorganizadas, desequilibradas de exceso de estrógenos y de disminución de progesterona. ¿no? Todo lo que contiene colesterol, caldo de huesos, huevos y vísceras. Muy bien, muy bien. Si hablamos de tóxicos y disruptores endocrinos, ¡guau! Timón. Es la primera vez que vamos a hablar de esto en el canal, así que me gustaría que nos acompañes a un poco
desglosar el concepto de qué son realmente los disruptores endocrinos y dónde se encuentran. Vale, es lo más básico, lo más importante. Quiero que queden unas ideas claras que van a cambiar la vida de las personas. Los disruptores endocrinos son imitaciones o que actúan como mimetizantes o mímica de las hormonas naturales. Imitan la función hormonal. No son hormonas naturales, pero la imitan. ¿De acuerdo? Entonces, esto donde en algún momento alguien puede preguntar, ¿entonces existen disruptores hormonales buenos? No, porque siempre imitan lo que sobra. Y lo que sobra en esta naturaleza son los estrógenos que están sobrando en la naturaleza. ¿Qué disruptores y qué problema hay con que sobren estrógenos? Uno, el desequilibrio que generan entre estrógenos y progesterona. Dos, que son inflamatorios, porque han sido diseñados para generar mayor cantidad de tejido, para aumentar el tejido en el cuerpo. Entonces, estamos en un lugar en el que lo que hay que hacer es equilibrar el tejido, no aumentarlo solamente. No es como, estamos en un tiempo que es importante crecer, solamente crecer, no, también es importante madurar. ¿No? Y entonces, Qué buena explicación. Sí, me gusta mucho la explicación esta, ¿no? Y es, los estrógenos entonces, ¿qué hacen? Aumentan el tejido, lo crecen, lo aumentan, pero no le dan la calidad adecuada a los tejidos. No permiten que se desinflame, no permiten que funcione bien. Solo incrementan el volumen, el tamaño o el espacio que ocupan, lo inflaman. ¿Qué sustancias generan este efecto estrogénico y por qué se llaman disruptores endocrinos? Entonces, porque imitan la fabricación, la función normal estrogénica. ¿Cuáles son los disruptores más conocidos? Pues mira, te voy a contar los más importantes. 1. Los cosméticos y los productos de higiene personal. Son los disruptores más potentes presentes en una casa, para una mujer. Para una mujer, claro. ¿Qué tiene que hacer? Hay aplicaciones para el móvil, como Inci Beauty. Lo descargas, te lee el código de barras de un producto y te le da una puntuación. Debería estar arriba de 14. Es 14 sobre 20. Te da colores. Cuando está por debajo de 12 o de 11, te lo da en amarillo. Cuando está por debajo de 7, te lo da en rojo o en naranja. Lo ideal es que estén de 14 para arriba. Es 14 sobre 20. Eso es lo ideal de un producto cosmético o de higiene o de limpieza personal. Porque por debajo de eso te van a salir algunas informaciones. Es posible que sea o tóxico o disruptor endocrino. ¿Cuáles serían como esos ingredientes a los que más cuidado deberíamos prestarles? O hay muchísimos. El listado es infinito. Ya me imagino. Pero te podría resumir con qué son. Sí. Por decirlo de alguna manera. Sí. Parabenos, es decir, derivados del petróleo. Plásticos de todo tipo. Y tú dirás, pero José, estamos hablando de cosméticos. Es que se lo meten a los cosméticos. Le meten partículas plásticas para darle consistencia y durabilidad sobre la piel. Entonces, los plásticos de todo tipo. Y finalmente, sustancias químicas que generan algún tipo de estabilidad o le dan una característica similar a espesor, que esté espesa la crema o el gel de ese producto. Entonces, estos productos disruptores o son parabenos o son plásticos, ¿no? Que son disruptores hormonales potentes. Mira, hace un tiempo, bueno, ya mucho tiempo, debe ser casi un año, trajimos a una experta en cosmética y que hablaba, claro, de las mentiras que hay, obviamente porque hay mucho detrás de toda esta industria. Y que estaba muy de moda lo eco-friendly, ¿no? Cosmética, eco, cruelty free, no sé qué tal. Claro, vegano, ¿no? Que parecía como un indicador de esto es lo mejor, no tiene disruptores endocrinos. Pero claro, el petróleo es considerado, puede estar en la categoría vegano porque no viene del animal. ¿Es cierto? Es tremendo. O sea, pero que igual te pueden vender una etiqueta de tal, de verde. Sí. Y seguir conteniendo disruptores endocrinos. Claro que sí. Eso es importante, aprender a leer etiquetas y comprender que, por ejemplo, vegano no significa que sea bueno. Exacto. No. Cualquier toxina sigue siendo vegana también, porque no contiene productos de origen animal, pero sigue siendo una toxina.
Sí. ¿no? Entonces aquí lo que impera mucho en este tipo de productos es el marketing y hay que estar atentos a comprender esta realidad. Sí. Entonces serían disruptores, entonces hablábamos de los cosméticos, productos de limpieza y la importancia del Lindsay Beauty, una aplicación para móvil en web, también lo puedes ver. Y utilizar esto para empezar a escanear tus productos de casa. Pásate el uno por uno cada día, vas aprendiendo y vas buscando sustitutos naturales. Muy bien. Segundo, la cocina. Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Qué encontramos en la cocina? En la cocina, lo principal, sartenes u ollas de aluminio de teflón, cubiertos, que es no es tan frecuente, pero pueden ser cubiertos o de plástico o recipientes de tupper de plástico o también de aluminio. Todo esto tiene que desaparecer. Te tienes que quedar con productos que no te intoxiquen, que no te generen disrupción endocrina, que no te produzcan alteración y aumento de los estrógenos en el cuerpo, inflamatorios. Sartenes de acero inoxidable, ollas de acero inoxidable, cubertería de metal de acero inoxidable. Y pues genial tener cucharas de madera o, ¿sabes? O incluso cerámica que puedas utilizar en la cocina. Segundo, tuppers de cristal. Totalmente. Envases de vidrio para el agua, envases de vidrio para los alimentos, que no sean de plástico, que no sean de materiales que son tan tóxicos. Sí. O sea, bueno, trajimos hace un tiempo atrás a un experto también en tóxicos y que desmanteló todo esto, pero la gente decía, es que es imposible vivir sin plásticos en este mundo. Decía, claro, todo tu refrigerador son plásticos, pero realmente es tener ir poco a poco, ¿no? Sí. O sea, se puede hacer el cambio gradual. Es un cambio gradual. No es obligatorio que entres a la cocina y empieces a tirar todo. En casa, hasta hace poco, después de años de estar haciendo esto, todavía decimos, ay, mira, este no lo hemos cambiado, hay que cambiarlo. Sí. Y es hacer el cambio, empezar a hacerlo y, claro, no parar. Es decir, hay que seguir haciéndolo hasta que estemos suficientemente limpios, ¿no? De todas estas toxinas que están tan presentes en este mundo. ¿Se puede revertir el daño hormonal causado por estos tóxicos? Es decir, ¿es fácil quitar del cuerpo? Las toxinas se acumulan en el cuerpo. Te cuento que las toxinas se acumulan en el tejido graso, ¿vale? Y se pueden acumular 20, 30 años. El otro día nos compartía una de las alumnas del curso que encontró un estudio en el cual se mostraba que habían mujeres que tenían acúmulo de toxinas desde hace 30 años en el cuerpo, en el tejido graso, y que las seguían eliminando después de 30 años. Sabemos hoy en día que las madres que han estado expuestas a toxinas le transfieren las toxinas a sus bebés a través del cordón umbilical. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aprender primero, quitar todas estas toxinas, lo primero, porque si no es que las sigues acumulando. Segundo, aprender a desintoxicar el cuerpo. Entonces, hay desde mecanismos naturales hasta mecanismos herbales, ¿no? Que también son naturales para desintoxicar. Y otro que te voy a contar que es el que más me gusta. ¿Qué formas naturales hay para desintoxicar el cuerpo de estas toxinas? Pues una de ellas serían infusiones hepáticas, por ejemplo, ¿no? Boldo, alcachofa, diente de león, una tacita de estas hierbas diariamente. Segundo, lavados de pies con sulfato de magnesio o sales de Epsom. Ya, lo he escuchado, las sales de Epsom, como las sales de magnesio también. Son sales de sulfato de magnesio, vale. es lo mismo. Ah, vale, perfecto. Entonces, pones una palangana de agua para los pies, metes agua ¿Y en los pies? Mejor de pies, y un día en una bañera. Entonces, pones en los pies pones una cucharada. Fenomenal. Para la bañera, pues como mitad o un poco menos de una taza de sales de Epsom en el agua para darte el baño, agua templadita, hidrátate bien y esto ayuda a sacar toxinas. Tengo algún paciente que casi se desmaya de la sensación que ha tenido de eliminar toxinas. Importante las sales de Epsom. Y 3, los enemas de café, que ya hemos hablado en algún episodio anterior. Cuando hablábamos de parásitos. Entonces, también para eliminación de toxinas se tiene que emplear enemas de café. Que si no lo saben, por favor, váyanse a ese episodio que ha sido brutal. Increíble, fenomenal. Ya para ir cerrando, Josen, que no quiero quitarte más tu tiempo en esto. No me si hablamos de suplementación,
¿Qué suplementación ideal sería correcto aplicar para desajustes hormonales? Te voy a lanzar una de ellas, las ashwagandha. Ashwagandha, Exacto, muy bien. justo. Bueno, que se mencionaba mucho para tratar temas de estrés, regular el sistema hormonal, ¿también funciona? ¿Nos ayuda? Sí, yo diría que hay inicialmente 3 suplementos que considero 5. Sí, sean 5, bueno. que sean 5. Eres generoso, ¿eh? Sí, hombre, es que es importante, no me quiero quedar corto. Muy bien. Si me voy a sentir luego mal, me van a dar pesadillas por no haber contado todo esto. 5 suplementos que pueden ayudar a que una mujer regule su sistema hormonal. Voy a empezar con el más importante y voy a terminar pues con los que creo que son importantes. Muy bien. La vitamina D. Ah, Si una mujer que quiere regular su sistema hormonal no está tomando vitamina D, va a seguir con el desajuste hormonal. Entonces, la vitamina D es importante tenerlo en la sangre en niveles de 85 a 100 nanogramos mililitro, pero tiene que tomar todos los días vitamina D, en invierno y en verano. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo no se absorbe con el sol? No. Se adquiere la vitamina D a partir de la grasa de origen animal. Es decir, lo que más vitamina D tiene son la yema del huevo, la mantequilla y las vísceras. Otra vez. sí. Como no hay suficiente y hemos acumulado un déficit de décadas, inclusive después de nuestras madres, inclusive, la déficit de vitamina D es casi insostenible en esta generación. Tenemos que tomar al menos 2.000 unidades de vitamina D3 con K2 todos los días de nuestra vida. Vitamina D3. D3. Muy bien, que eso lo encontramos como venta libre, en ¿no? todas las tiendas de venta libre. Perfecto. Segundo, el magnesio. Sin magnesio, los receptores hormonales no funcionan. Puedes tener buenos niveles de hormonas, pero los receptores están apagados. No hay nada en las células que coja a la hormona adecuada. Sí. Los receptores hormonales necesitan magnesio. El magnesio se encuentra en forma de citrato de magnesio en los comercios, en forma de bisglicinato y en forma de malato o treonato de magnesio. Vale. Las ¿Cuál es el personas mejor? con estreñimiento deberían utilizar citrato de magnesio. Vale. Con ansiedad o insomnio, bisglicinato de magnesio. Con problemas de irritabilidad nerviosa, treonato. Y si tienen poca energía, malato de magnesio. Y si tienes estreñimiento e insomnio, pues mezcla citrato y bisglicinato de magnesio, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad? Al menos 300 miligramos al día. Ok, Estos serían los 2 más importantes. muy bien. Y que doy dosis por la importancia que tienen. Sí, claro. Los 3 accesorios, que simplemente los voy a mencionar porque el consumo de estos 3 es según la indicación del envase prácticamente. Cada envase va a tener su propia dosificación, ¿vale? Y es seguir esas indicaciones. Ayudan un montón. Ayudan un montón. Muy bien. Son el aceite de onagra, ¿vale? Lo he escuchado. Es fantástico para regular el sistema hormonal femenino. Fenomenal. Fantástico. El aceite de onagra. Dosis más o menos aproximada, 1.500 miligramos al día, repartido. No Sí, solamente para la perimenopausia, No. menopausia, estamos hablando para todas para las mujeres. todas las mujeres. Muy bien. Desde la primera menstruación hasta el último día de vida casi. Fenomenal. Esto es onagra. Segundo, la cúrcuma. La cúrcuma es el suplemento más antiinflamatorio, más regulador que existe de todos los que he visto siempre, ¿vale? Llevo estudiando suplementos desde hace un montón de años. La cúrcuma es fundamental. Hasta 1.000 o 1.500 miligramos al día repartidos también, de cúrcumas de primera calidad, buena concentración. Si es una cúrcuma de extracto puro, no necesita pimienta, para la gente que no la tolere bien. Si tiene cúrcuma y lo toleras bien, pues con pimienta negra puede ser. Muy bien. Cúrcuma. ¿Se puede cápsulas? Tiene que ser en cápsulas. Tiene que ser en cápsulas. No hay suficiente concentración en la cúrcuma en polvo para los alimentos como la que el cuerpo necesita para regular un sistema desequilibrado hormonal. Vale. Tiene que ser en cápsulas. Y finalmente, para las mujeres que tienen ansiedad, estrés o una sensación de desborde mental, la ashwagandha. Es un relajante natural, es una raíz familiar lejano de la cúrcuma que tiene unas funciones específicas de relajación del sistema nervioso
y por lo tanto ayuda a reequilibrar por todo el tema del hipotálamo, hipófisis, adrenales, ayuda a regular ese sistema, por lo tanto ayuda a regular el equilibrio hormonal. Maravilloso. La ashwagandha, hay fórmulas de extracto muy bueno, KSM66 de ashwagandha, que es un extracto puro muy efectivo, 300 miligramos al día antes de dormir, a media tarde, viene genial para fabricar un reposo, una relajación y una restauración del sistema hormonal. Igual el magnesio, ¿no? Que nos ayuda a tener un descanso reparador, puede ser. El bisglicinato de magnesio es mágico para generar un descanso reparador, una relajación del sistema nervioso. Fenomenal. Wow. Me ha encantado, ha sido súper práctico porque creo que muchas veces cuando hablamos de suplementación hablamos como a grandes rasgos, pero no somos específicos a la hora de mencionar, y cuando vemos suplementación de todo tipo, y creo que lo que nos has compartido, súper dato. Hablando ya de la parte del descanso, ¿qué tan importante es descansar para el equilibrio hormonal femenino? Fundamental. Está totalmente vinculado el descanso con la parte de gestión de trauma, comida, hormonas, toxinas y traumas. Lo que yo encuentro en la consulta es, si no es un desajuste por déficit, o sea, por ejemplo, las mujeres que responden a la ashwagandha y al bisglicinato de magnesio, empiezan a dormir bien. En cuanto cambian la alimentación, empiezan a dormir de maravilla, excepto las mujeres que tienen un trauma epigenético activado. Este grupo de mujeres, por más de que se hagan cambios, permanece con el sistema nervioso en estado de alerta o de alarma. Y son mujeres que no logran dormir y por lo tanto están generando más desajuste del sistema hormonal cada día que no descansan y no duermen. ¿Y en ese caso qué tendrían que hacer estas mujeres? Es importante encontrar cuándo empezó el problema. Es importante hacer el abordaje del trauma epigenético con un acompañamiento idealmente terapéutico. Claro. Es sumar herramientas para la buena gestión del trauma y del estrés, constelaciones familiares. Aquí se encuentran historias de mujeres o que han tenido pérdidas, o que han tenido maltratos, o que el hecho de ser mujer está vinculado a un sufrimiento en el clan. Entonces, este abordaje es igualmente profundo, y aunque parezca que no tenga relación con el sistema hormonal, se tiene que atender. Lo tiene, ¿no? El cuerpo no solamente es un cascarón, ¿no? Sino que las emociones, la epigenética, que de esto hemos hablado en algún programa hace tiempo, están en este mismo cuerpo. Y por lo tanto no puedes desatender el trauma como si fuese... La gente muchas veces me dice, yo no tengo ningún trauma, ¿no? Se refieren a un trauma emocional del que sean conscientes. Si tienes cuerpo y tus padres eran humanos, has heredado trauma. Totalmente. Nadie está libre de esto. No, hombre, no. Son herramientas de supervivencia, no es una maldición. Bueno. Y son herramientas que nos van a llevar a trabajar ámbitos de la vida, pues que van a ser muy divertidos, trabajarlos para ser felices. Y qué mejor hacer este proceso acompañado, totalmente. Porque a veces sola, no ves cosas que realmente te están llegando a afectar. Lo comentábamos antes del episodio, ¿no? Ya me estabas haciendo la psicológica y yo digo, uy, sí, aquí hay mucho que buscar, ¿eh? Aquí hay mucho. Y de verdad, creo que tratarnos en los diferentes aspectos de nuestra vida, no solamente la alimentación, no solamente lo físico, sino de manera integral, es la clave para una transformación real. Es que si no es imposible. Totalmente. Esto es. Bueno, muchísimas gracias, José, por este espacio. Ha sido magnífico tenerte en el podcast. Yo voy a ser la primera la que se va a sumar a tu curso. Ya te lo dije. O sea, yo quiero esa formación donde podamos abordar todos estos elementos que hemos tratado en este episodio y en nosotros también. Creo que el trabajo que haces es magnífico y estoy segura que vas a ayudar a muchísimas mujeres, no solamente a través de este podcast, sino en todo el trabajo que realizas. Muchísimas gracias, Marian. Ha sido muy bonito compartir un tema tan importante, ¿no? Y además que me toca personalmente, ¿no? Por vivencias de mi hermana, de mi madre, de mi esposa, de mi hija. Las mujeres más importantes de mi vida, que son estas 4, pues han tenido desajustes hormonales, no les han sabido atender, ha habido confusión, ha habido
dolor, y claro, es importante que una mujer comprenda lo que le pasa para gestionarlo bien. Muchísimas gracias, José, Muchas por estar gracias, en este María. espacio. Un placer, muchísimas gracias a ti. Y a ti que te has quedado hasta el final, me encantará leerte en los comentarios qué has aprendido de esta conversación, cuáles han sido tus mayores inquietudes y eso, tus mayores tomas de conciencia. Me encantará leerte. Con esto nos despedimos y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande, incluso, como siempre digo, cuidar de ti. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.